Muy buenas tardes a todos, hermanos. Antes de empezar nuestra reflexión en torno al misterio que estamos celebrando en esta Eucaristía y en este día, Jueves Santo, me van a permitir que haga un preámbulo agradeciendo la oportunidad que se me brinda, obviamente, de compartir con todos ustedes este día, recibir la felicitación que me han ido manifestando muchos de ustedes aquí presentes, muchos que están ajenos en varios continentes, por el Día del Sacerdocio. Yo tengo solamente una respuesta a aquellos que me felicitan por ser sacerdote, y es que la única razón de serlo son ustedes, porque no habría otra razón para ser sacerdote si no es el ser el instrumento entre Dios y los hombres. Por tanto, ustedes son la parte esencial de mi ministerio. Y al mismo tiempo que agradezco esa felicitación y ese recuerdo, me honra por vuestra presencia aquí. Quiero agradecer también a las hermanas carmelitas. Hace 26 años, estaba recordando, yo estuve celebrando la Semana Santa en el monasterio de San José de Ávila. Estaba yo estudiando en Roma en aquellos años y el cardenal me pidió que volviera a España a celebrar la Semana Santa en el Carmelo, la primera fundación de Santa Teresa de Ávila, porque no tenían capellán. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión y desde entonces conservo el rosario grande del hábito carmelita que me regaló la Madre Priora en aquella ocasión y lo tengo colgado encima de mi cama. Saben que yo soy carmelita de espiritualidad, ya soy sacerdote diocesano, pero hice los votos como tercera orden carmelita, entonces la espiritualidad carmelitana siempre me ha acompañado desde que era un niño y sobre todo desde que soy sacerdote. Por tanto, me honra compartir, después de tantos años, estas fiestas también con ustedes. Vamos a centrarnos ahora en lo que estamos celebrando y la particularidad que tiene San Juan Evangelista a la hora de narrar la Última Cena, porque diverge totalmente de los otros tres evangelistas. Ustedes cogen cualquier evangelio sinóptico, Mateo, Marcos o Lucas, van a centrar su narrativa en la institución de la Eucaristía y en la institución del sacerdocio. Juan ni siquiera nos menciona, solamente menciona el lavatorio de los pies. Y curiosamente, yo digo que en el Jueves Santo ciertamente se nos introduce radicalmente en esta celebración que es la celebración nuclear de nuestra fe y con el origen también de nuestra fe. Tiene su fundamento en aquella celebración y en la perpetuación de ese sacrificio por toda la eternidad. Y la institución de la Eucaristía en la Última Cena del Señor con los apóstoles, si se dan cuenta, no nos habla para nada de esa institución y ha sustituido esa narración por gestos y palabras de Jesús que no tienen nada que ver con el pan y el vino, sino con un lavatorio. Esto está hecho a propósito. Si hay un evangelio que ha sido elaborado a conciencia, es el de Juan. Es el último de todos. Ya conocía los tres anteriores. Es el que elabora una teología y una exégesis precisamente al escribir su evangelio. Por alguna razón nos quiere destacar este signo. Y es ahí donde yo quiero profundizar con ustedes ahora en esta tarde. La Eucaristía es servicio. La Eucaristía, repito, es servicio al hermano. Y es que el evangelista quiere recordarnos algo que nunca deberíamos haber perdido de vista y sobre todo mirando a futuro nunca debemos de olvidar. Que Eucaristía y servicio vienen a ser la misma cosa, porque no podemos entender lo que es la Eucaristía si no entendemos lo que significa servir. Y esto es lo que nos demostró Jesús en su vida. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y el mayor gesto de servicio lo va a demostrar en esta tarde, en la Última Cena y mañana en el Calvario. Dar la vida por los demás.
Por tanto, no podemos vivir la Eucaristía si no vivimos con esa actitud de servicio. No podemos participar en la Eucaristía si no somos servidores de los demás. Bueno, habría que decir que no deberíamos, porque poder podemos, y creo que mucha gente lo hace, espero que de manera inconsciente, sin darse cuenta del sacrilegio que están cometiendo. Porque si simplemente reducimos la Eucaristía a un acto de culto, sería un sacrilegio a la presencia de Jesucristo en medio de nosotros que tenemos que reproducir después en nuestra vida. Jesús instituye la Eucaristía, o lava los pies a los discípulos, sería decir lo mismo, en una acción que es la síntesis de toda su vida y el adelanto también de su muerte. Una y otra han sido una constante de ese servicio que Dios ha demostrado a los hombres. Y así, cuando toda su vida, incluida su muerte y su resurrección, nos está dejando el servicio como la actitud, como la bandera que siempre debemos enarbolar los suyos, como hizo Él siempre, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes y por todos los hombres. Esa es la actitud de servicio. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar por los demás? Es la pregunta, la gran pregunta que deberíamos hacernos en esta tarde, contemplando todo lo que Jesucristo da por nosotros. Se entregó hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos, empieza diciendo San Juan en el Evangelio, les amó hasta el extremo y nos lo demostró de esa manera. Por tanto, rito, sí, pero con un orden. Y ahora me van a perdonar un poquito la crítica constructiva que quiero hacer de nuestra celebración. Todo esto lo vivimos en unos ritos, obviamente, en una liturgia. Que esos ritos merecen ciertamente nuestro cariño, nuestra dedicación, todo el cuidado del mundo, no quiere decir que esos ritos deban ni puedan convertirse en el centro de interés del cristiano. Y quiero que entiendan esta expresión, ¿sí? Si no me van a excomulgar. En la práctica, yo creo que hemos usado y hemos abusado mucho del rito. Y lo hemos sobrevalorado tanto que hemos terminado banalizando la Eucaristía, olvidando la actitud de servicio que entraña en sí misma la Eucaristía, olvidando en el fondo que somos herederos de aquel con mayúscula que cogió una palangana en sus manos y se puso a lavar los pies, servicio que realizaban, no lo olviden, los esclavos, y que no deberíamos participar nunca jamás en la Eucaristía si no vamos también nosotros con una palangana debajo del brazo. Obviamente hablo simbólicamente, no me vayan a venir mañana con la palangana, pero mañana no hay misa, pero es la actitud con la que uno sale de la Eucaristía para poner su vida al servicio de los demás. Habiéndolo recibido todo de Dios, estamos llamados a darlo todo por los demás. Esa es la esencia de la vida cristiana que se nos manifiesta precisamente el Jueves Santo. Por tanto, quiero resaltar el uso y el abuso que hacemos de la Eucaristía. Miren, la historia de la Iglesia nos habla de muchos abusos realizados en la Eucaristía. Les voy a señalar simplemente dos muy llamativos que me ha tocado vivir. Y no se trata ahora de pensar en aquellos que intentan profanarla, ¿no? Como nos ha sucedido en la Guerra Cristera, aquí en México, en la Guerra Civil Española, por mencionar simplemente los últimos casos que nos ha tocado vivir personalmente. Más bien pensemos en tantos bienes o bien intencionados de las personas, tantos creyentes, incluso recalcitrantes, podríamos decir, excesivamente ortodoxos, no me gusta ya usar esta expresión porque creo que no les define en el fondo, que llegaban a dársela incluso a los animales cuando estos se encontraban enfermos, pensando que Dios iba a hacer el milagro de curarlos, o de enterrarla en el sepulcro con los difuntos, pensando que ese era su pasaporte para ir al cielo. Cuidado, porque estas cosas han sucedido, ¿sí?
Es decir, cuidado con ese abuso que podemos llegar a cometer con la Eucaristía. Ahora bien, los abusos consisten en usar la Eucaristía como un adorno en todo. Quiero explicar. Un complemento ideal para embellecer o para dar vistosidad, pompa a determinados acontecimientos, eventos en nuestras vidas privadas. Misas para celebrar un aniversario, para celebrar unos 15 años, para inaugurar una nueva empresa, para abrir un congreso, para celebrar un cumpleaños, qué sé yo. Pedimos una misa. No voy a entrar a discutir la intención con la que lo hacemos, ¿sí?, o la dedicación con la que lo vivimos, pero a veces me parece que es un simple complemento para engalanar el día. Esto, queridos hermanos, no es celebrar la cena del Señor. Absolutamente no es celebrar la cena del Señor. Hacemos el rito seguramente con una escrupulosa fidelidad a las rúbricas, pero hacemos la cena del Señor. La Eucaristía, entendida y convertida de hecho en misa, es decir, en ceremonia bella y solemne, correctísimamente ejecutada, empleada como complemento ideal para un buen número de situaciones de vida, que poco o nada tienen que ver con actitudes de servicio a los demás, con la disponibilidad para entregar la propia vida a los otros. Y entonces convertimos la Eucaristía en una traición auténtica a la cena del Señor. Sin servicio, pues, pero con ritos. Hemos pecado de sobrevaloración del rito, hasta llegar a poner el acento del valor de la celebración en la corrección externa, es decir, en la liturgia. Y los problemas sobre la Eucaristía terminan por ser la claridad, la literalidad con que se pronuncia la consagración por parte del sacerdote. Cuestionamos a veces si se puede ir con casulla, sin casulla, el texto oficial de las oraciones que usamos para la Eucaristía, el justo uso de los prefacios, si me lavo o no me lavo las manos, es decir, el rito externo. Perdonen que lo diga, pero es sencillamente demencial, y lo voy a valorar desde la misma expresión de Jesucristo. Filtramos escrupulosamente los mosquitos, las palabras, los gestos, los vestidos, los lugares, pero nos tragamos tranquilamente el camello, las injusticias, las diferencias sociales, la falta de fraternidad, la ausencia de actitud de servicio con los demás. Nos tragamos el camello. Y encima pensamos que salimos de la iglesia justificados, porque pensamos que hemos cumplido con Cristo. Mira, de la cena, hermanos, dispuestos a dar la vida unos por otros, hemos hecho un rito frío, aséptico, lejano de la propia vida, neutro, sin incidencias en la realidad de nuestra vida cotidiana. Poco o nada transformador de nuestra existencia y de cuanto nos rodea. De una cena en la que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de quien da su vida por los demás. Hemos hecho una misa ritual a la que se va por obligación, para cumplir, dicen muchos, de una cena intranquilizadora e inquietante, como debería ser expresión de la opción de Dios por los pobres, por los oprimidos, de la injusticia asesina que mata al justo y al inocente. Lo hemos convertido en un rito que tranquiliza nuestras conciencias y que utilizamos para quedarnos tan tranquilos pensando que hemos contentado a Dios dándole media hora semanal de nuestro tiempo. Bueno, si vienen a mi misa, un poco más de media hora. Por tanto, les hago una invitación: redescubramos la Eucaristía. Solo es una cuestión de palabras, pero ¿no sería útil como técnica pedagógica olvidarnos de la palabra misa, sustituirla por la mesa de Dios con los pobres, o servicio al hermano, o lavatorio de los pies? Porque estaríamos diciendo lo mismo, pero con mucho más significado e incidencia, sobre todo en nuestras vidas, como nos explica San Juan. Hay que redescubrir el genuino sentido de la celebración de la Eucaristía, y créanme, no es tarea fácil, ni siquiera para nosotros los sacerdotes, o sobre todo para nosotros los sacerdotes.
Nos hemos familiarizado tanto con el altar que nos hemos olvidado del altar viviente de nuestros hermanos. Hay que desnudarla de todo el ropaje con que la hemos tapado a lo largo de los siglos. Folclor, ceremonia, rito, adorno, obligación, para encontrarnos con esa sencilla, primitiva y original, genuina cena del Señor, con los suyos, en plena confianza, entregando su cuerpo y su sangre por todos. Y creo que hoy, el Jueves Santo, es la ocasión ideal y propicia para intentarlo al menos. Y es mi invitación. Un elemento también importante que se pone en juego a la hora de contemplar el lavatorio de los pies es el sentido comunitario de la Eucaristía. En algunas ocasiones me ha tocado acercarme a algunos feligreses porque me llamaba la atención que cuando, por ejemplo, estamos celebrando la Eucaristía, de pronto ves que una persona está arrodillada y haciendo su propia oración. No voy a pensar en mi abuelita, porque me acuerdo cuando era niño que mientras el cura celebraba, ella rezaba el rosario. Y yo decía, pero abuela, estamos en misa. Pues es lo que le habían enseñado, ¿no? Pero lo que me sorprende, como digo, es esa actitud individualista de mucha gente que vive la Eucaristía hacia adentro, no hacia afuera, en el sentido comunitario. Es decir, puedes ir a cualquier iglesia y te vas a percatar de que hay gente que en ciertos momentos de la liturgia donde todos estamos sentados, hay quien parece que es más devoto si está de rodillas o si está de pie. Entonces, no se hace comunión, no se hace comunidad, se rompe la comunidad. ¿Por qué? Porque cada uno quiere buscar su propia sensibilidad en la Eucaristía y hace las cosas a su modo. Eso no es liturgia, eso no es hacer iglesia. Eso es simplemente construirte un Dios y un Jesús a tu manera, a tu capricho. Y esto se resalta en el lavatorio de los pies porque nos damos cuenta de que necesitamos del hermano para servirlo. Y necesitamos del hermano para que nos sirva. Por tanto, no estamos destinados a salvarnos solos. Estamos destinados a salvarnos en comunión. Decía el gran Joseph Ratzinger, ¿le suena? Posteriormente Benedicto XVI, Papa. Leo textualmente, dice, en el lavatorio de pies nos presenta el evangelista lo que él hace, lo que Jesús hace. Este es el sentido de toda su vida y pasión, que él se inclina a los pies, que él se inclina ante nuestros sucios pies, ante la suciedad de la humanidad, y nos hace limpios en su gran amor. El oficio de esclavo, de lavar los pies, tenía el significado de hacer a los hombres capaces de estar a la mesa, capaces de estar en comunidad, de tal forma que se pudiesen sentar juntos a la mesa. Es el lavatorio el que nos hace capaces de estar juntos en torno a la misma mesa, sintiéndonos verdaderamente hermanos. Y, por cambiar un poquito de perspectiva, León Tolstoy, también les sonará, decía, cuando narraba su propia conversión al cristianismo, decía que había dicho que le empezaron a aparecer como verdaderas cosas que antes tenía por falsas, refiriéndose precisamente al lavatorio de pies. Llega a decir, y leo textualmente, antes sabía bien que Dios da la vida a los hombres y quiere que vivan. Ahora comprendo también lo otro, es decir, comprendo que Dios no desea que cada hombre viva para sí mismo, Él quiere que los hombres vivan en comunidad. Y ahora comprendo, termina diciendo Tolstoy, que los hombres creen que viven solamente de la preocupación por sí mismos, pero en realidad solo pueden vivir por el amor a los demás. Hermosas las dos expresiones, ¿sí?, que deberíamos de hacer ciertamente nuestras. Y remato mi reflexión, precisamente resaltando algunos particulares de este lavatorio. Dice la frase del Evangelio que sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, ¿no?,
Entonces se rebaja a lavar los pies a sus discípulos. Hubiéramos esperado ciertamente a lo mejor de aquel primer Jueves Santo un gesto clamoroso de poder, quizá un último milagro grandioso, en donde anclar definitivamente y sobre todo gloriosamente nuestro recuerdo sobre Él, pero en aquellas manos de Jesús encontramos solamente un jarro de agua, una palangana y una toalla. Esta es la realidad. Sus manos no se ocupan de hacer un prodigio espectacular, sino de ponerse una toalla a la cintura y lavar los pies a sus discípulos, aquellos pies que ciertamente después habrían de caminar todos los caminos del mundo y llevar la buena nueva a todas las gentes. Por tanto, unos pies lavados de antemano en previsión del cansancio, del polvo y del barro que habrían de recoger por el camino. Unos pies, por tanto, desde aquel momento, permítanme la expresión, consagrados con vistas a la misión que tenían que cumplir. Lavar y dejarse lavar los pies. Cuando daba la plática de Cuaresma, algunos de ustedes estuvieron presentes, les preguntaba, ¿qué es más difícil? ¿Lavar los pies a los demás o dejarse lavar los pies uno mismo? A San Pedro le costó mucho aceptarlo. Jesús nos invita a invertir el orden de las cosas. Todas esas cosas que consideramos habitual y conveniente conforme a nuestra perspectiva humana temporal. Y es la invitación de las bienaventuranzas. Curiosamente son felices precisamente aquellos que habitualmente consideramos desdichados. Con el gesto de lavar los pies, ahora cambia totalmente la estructura de nuestras relaciones humanas. Vivir en iglesia es vivir relaciones basadas precisamente en esa actitud de servir a los demás, no servirse de los demás. Con Jesús la autoridad cambia de sentido. La autoridad no es capacidad para dominar, sino para servir. Y esa es la autoridad que Jesús vive y la autoridad que Jesús reconoce en los demás. Jesús nos invita, por tanto, a que en la iglesia aprendamos a lavar los pies y sobre todo a dejarnos también lavar los pies, porque tanto lo necesitamos. Y curiosamente se ofrece al discípulo, Jesús está ofreciendo al discípulo la misma posibilidad inaudita que él está realizando en ese momento. Cuando después dirá, hagan esto en memoria mía, ¿sí? Lo que nos está invitando es a repetir esa acción permanentemente en nuestra vida. Darse cuenta de que el Padre lo ha puesto todo en sus manos, de manera que puede tranquilamente renunciar al poder, al dominio, y queda libre de usar sus manos solamente para servir. ¿Y no nos llamamos cristianos porque intentamos imitar a Cristo? ¿O simplemente el apelativo y el adjetivo de cristiano es algo añadido ahí, pero que no entra en consideración a la hora de definirnos en la vida? Probablemente todos podemos reconocernos en la experiencia de Pedro, en ese rechazo. Nos cuesta dejarnos lavar los pies, porque es, en el fondo, dejarnos amar. Y dejarnos amar en lo que menos nos gusta de nosotros mismos, en lo que está manchado, en nuestra experiencia de pecado, en todo lo sucio que hay en nosotros, en la debilidad, en la pequeñez, justo lo que no nos gusta que se muestre públicamente a los demás. Pero es ahí donde tenemos que ser sanados. ¿Comprendéis lo que he hecho? Terminará diciendo el Evangelio. ¿Ustedes comprenden lo que he hecho? Pues hagan ustedes lo mismo. Y esta es la invitación final. Si lo tradujésemos al pie de la letra, tendríamos que decir, lo que os he dejado hecho. Ese presente continuo. En efecto, el tiempo expresa una acción que permanece y que se continúa en el tiempo sin fin. Jesús intenta conferir a su gesto un significado y un valor permanente para los suyos. Y no se trata solamente de recordar aquella acción, sino de prolongarla y mantenerla en vigor con el paso del tiempo y repitiéndola día a día. Si se interrumpe ese gesto, se viene abajo la comunidad fundada por Cristo. El día que esto desaparece, muere la Iglesia. Y no tiene más razón de ser nuestra vida. Jesús no nos ha dejado solo la Eucaristía, nos ha dejado también el lavatorio de los pies. Podemos decir que Eucaristía y sus consecuencias inevitables, si queremos vivir la Eucaristía, ¿sí?
automáticamente tenemos que poner nuestra vida al servicio de los demás. Jesús nos ha dejado en herencia un jarro, una palangana y una toalla, y no ciertamente para que sirvan de adorno o para exponerlas en un museo de recuerdos. Por consiguiente, hermanos, el lavatorio de los pies es en cierto sentido un memorial, una realidad que recordar y actualizar siempre, una realidad eficaz, una realidad que asegura la presencia del Señor permanentemente en medio de nosotros. Cada vez que lo hacéis con uno de estos pequeños, conmigo lo hacéis. El jarro, la palangana y la toalla, por tanto, son nuestros instrumentos diarios de trabajo, las herramientas de nuestro oficio cristiano. Hacer esto, recuerdo aquí a un valiente obispo que propuso a sus sacerdotes, en vez de reclamar los derechos de estola, que reclamasen los deberes de delantal. Y estoy usando una expresión directamente suya, claro, que no fue muy bien acogida. ¿Sí? Él tiene, Tonino Bello se llama el obispo italiano, yo he sido un gran admirador de él, y tiene un libro que se llama La Chiesa del Grembiule, es decir, la iglesia del delantal. Precisamente un libro en el que detalla prácticamente lo que yo hoy les he contado, quizá con un lenguaje un poco más didáctico, ¿no? Y menos llamativo. Pero en el fondo es eso. La única vestimenta litúrgica que hay el Jueves Santo, aquel primer Jueves Santo, no fueron albas, casullas y estolas. Fue un delantal, una toalla. Esa es la verdadera vestidura litúrgica de la Eucaristía. Pero la hemos traicionado. ¿Sí? Y seguimos profanándola. ¿Por qué? Porque venimos diariamente o semanalmente a la Eucaristía, pero sin actitud de servir. A veces nos cuesta incluso darnos la mano para darnos la paz unos a otros. Y vemos ciertos rostros y buscamos el lado opuesto de la iglesia, no nos vayamos a cruzar, ¿no? ¿Dónde está la comunidad que Cristo quiso construir? Claro, me dirán, bueno, también había un Judas entre aquellos 12, sí, lo había y lo sigue habiendo. ¿Seré yo maestro? Deberíamos preguntarnos hoy, quizá, en este último Jueves Santo, que pretende replicar aquel de todos. Ese jarro, por tanto, está expuesto a nuestro sacrilegio, no menos que la misma Eucaristía. El sacrilegio, como es lógico, consiste en dejarlo ahí como objeto de veneración, pero no utilizarlo. Y esa es la gracia que Jesucristo hoy nos quiere comunicar. ¿Cuándo entenderemos, por tanto, que es el servicio lo que verdaderamente nos identifica como cristianos? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que lo que dejó hecho Jesús es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo día a día con nuestra vida? No sé si ustedes esperaban una reflexión sobre la Eucaristía. Creo que es lo que he intentado hacer, simplemente usando la perspectiva del evangelista San Juan. Y una perspectiva que a mí me ha gustado poner en práctica a lo largo de mi vida. Y ojalá que nos quede esta lección, ¿sí? Pero que no sea una lección simplemente académica, intelectual, ¿no? O teórica, sino que sea la praxis habitual que a partir de ahora se convierta en